reflexionar. Finalmente, el que hace el retiro es Dios, o sea, Dios es el que habla. Y yo lo que quisiera es que finalmente, a través de mi palabra, quedara mi silencio al final y Dios hablando en el corazón de cada uno de ustedes. Bien, voy a comenzar con un texto del profeta Oseas, un texto muy conocido, el profeta Oseas en el capítulo 2, en el versículo 16 en adelante, de alguna manera habla del tema que estamos nosotros conversando. Dice así, ¿no? El profeta Oseas escribe muchos años antes de Jesús, unos 700 años antes de Jesús, y le habla al pueblo de Israel que se había alejado un poco de Dios. Entonces, como que le anuncia lo que hará Dios para atraerlo nuevamente. Y dice ahí el profeta, ¿no? En el fondo, a nombre de Dios, dice, por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Desde allí le daré sus viñedos y le haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo, y ya no me llamarás mi Baal. Le apartaré de la boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados su nombre. Ese es el texto, en principio, que quería leer, que es un texto muy bonito. Y me salta un trozo y dice, yo estableceré para ellos en aquel día una alianza con los animales del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Aquel día yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. El texto es un poco complicado como todos los textos proféticos, pero en el fondo lo que está diciendo Dios acá, si uno se fija bien, en un pueblo que se había alejado de Dios, lo que hace Dios es decir, te llevaré al desierto, o sea, un lugar, el desierto es un lugar de silencio, un lugar a veces difícil, pero sobre todo un lugar donde se ve la extensión, la lejanía. Entonces, por eso el desierto es un lugar de encuentro con Dios. Siempre ha sido el lugar del encuentro con Dios en la antigüedad, en la Biblia. Y allí te hablaré al corazón. Es decir, en el fondo, con palabras de silencio, uno podría decir. Entonces, lo primero es que estaremos en el desierto. Segundo, le hablaré al corazón. O sea, hablaré de una manera distinta. Y sobre todo, dice ahí una cosa que es muy importante. Dice, y te desposaré en fidelidad, y tú me reconocerás y yo te reconoceré. Serás fiel. O sea, uno puede ver que aquí en este primer texto donde Dios llama al pueblo de Israel, le dice que le va a llevar a un lugar de silencio, le dice que le hablará al corazón y le dice que le hablará en el fondo con el amor, porque eso es desposarla y en fidelidad. O sea, cuando quiso decir que iba a hablar, no utiliza palabras, sino que utiliza otros caminos, que es silencio, que es el corazón y que es el amor. Entonces, con eso nos muestra que es un tema que es muy importante en nuestra vida y saber que Dios tiene otras formas de hablar, siempre. Y uno, lamentablemente, se ha acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, que es la palabra, pero la palabra es más que las simples letras, es mucho más profundo. Y la palabra de Dios es más que el libro. Porque uno dice, este es el libro. Dice, aquí está la palabra de Dios. Es cierto, esta es la palabra de Dios en cuanto escrita. Pero no es la única palabra de Dios. Dios es palabra. Y en todo momento Él está hablando y nos habla de distintas maneras. Entonces, creo que es muy importante como para centrar nuestro tema, partir de esta idea de que Dios es palabra y es en todo momento revelación, entrega y siempre nos está hablando. Entonces hay que buscar el modo de adecuarnos a la palabra de Él. Por eso que cuando viene Jesús y nos anuncia el reino de Dios y toda su vida es una predicación con palabras y con gestos, fíjense usted que Jesús, si uno resume, y uno lo ve al inicio del Evangelio y a lo largo de todo el Evangelio, si uno dice, ¿cómo fue predicando Jesús? Fue predicando con palabras y con acciones, milagros,
gestos y palabras. O sea, la palabra se expresaba en gestos de misericordia y los gestos eran explicados por la palabra, pero de alguna manera los gestos eran una palabra también. Porque cuando Jesús se encuentra con una mujer viuda que tiene a su hijo que se le acaba de fallecer, lo toca y lo levanta, ese gesto es un gesto que habla mucho de misericordia, de preocupación, de compañía, etc. Entonces, siempre Jesús está con palabras y acciones hablando. Y por eso que la vida cristiana, al final, la resume el Señor en escuchar. Fíjense ustedes que hay un texto muy bonito, que es es el inicio de las parábolas del reino, que está en Mateo capítulo 13. Fíjense ustedes que Jesús habla mucho en parábolas y en un cierto momento le preguntaron por qué él hablaba solo en parábolas, ¿no? Y él les explica por qué. Pero al explicarles por qué le hablaba en parábolas, nos da una explicación mucho más profunda que no sé si la habrán entendido todos allí, ¿no? Pero que es muy relevante porque parece explicar de una manera confusa o incomprensible. Porque fíjense ustedes que los discípulos se le acercaron y le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Porque no dice las cosas directamente, sino que pone que el reino de los cielos se parece a una semilla, o se parece a un grano, o se parece a un tesoro. Entonces, ¿por qué usas parábolas? Parábola es una especie de comparación. Entonces, él le respondió, Jesús, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, a los discípulos, pero a ellos no, a los que Jesús le hablaba en parábola. Entonces, ¿por qué? Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hasta ahí el texto. Bien complicado el texto. Mucha gente me ha preguntado a lo largo de mis años de sacerdote, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo Dios va a querer que no oigan? ¿Por qué les dice algo para que no vean? Entonces es muy complicado. Pero en realidad si uno mira el texto de Isaías, que es el que está citando Jesús, el texto de Isaías dice, que ahí está citado, lo que está diciendo el pueblo, Dios a través del profeta le dice al pueblo de Israel, mire, este pueblo mira y no ve y oye y no escucha, en el fondo. O sea, tienen cerrado su corazón. Es una crítica a su incapacidad de oír. Entonces Jesús le dice, y yo por eso les hablo en parábolas. Es como una especie de, no de ironía, pero una cosa que pone al revés. Entonces, por eso les hablo en parábola, porque para escuchar no basta escuchar con el oído, sino hay que hacer un esfuerzo de oír y escuchar más profundamente. O sea, no basta con oír externamente, sino que hay que hacer un paso más. Esa es la parábola. La parábola en el fondo te dice, el grano de trigo es como el reino de los cielos es como un grano de trigo. Ah, claro, no, el reino de los cielos no es trigo, pero comparado quiere decir que es algo que después da fruto. Ah, el reino de los cielos da fruto. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo por comprender. Entonces Jesús dice, por eso les hablo en parábola, para que entiendan que no es un tema hermenéutico, sino que junto con eso no basta con escuchar la palabra, sino que hay que hacer un esfuerzo por acoger esa palabra internamente. Perciben el punto, ¿no? Que es mucho más hondo. O sea, en el fondo dice, la vida cristiana es un camino por aprender a escuchar, aprender a hacer eco. Fíjense ustedes que la palabra de los primeros cristianos, cuando empezaron a predicar, cuando alguien se convertía, escuchaba la palabra y creía, después le hacían una catequesis. Y la catequesis significa, que la palabra significa hacer eco a las cosas que he escuchado. O sea, en el fondo es siempre que uno, no basta con que uno escuche, sino que hay un siguiente paso que es ponderar en el corazón. Fíjense ustedes que quién es la persona de la cual en la Biblia
se dice que escuchaba auténticamente, es la Virgen. Y en 3 o 4 oportunidades se dice, y María ponderaba estas cosas en el corazón, o escuchaba estas cosas, o reflexionaba estas cosas en el corazón. En realidad la palabra exacta, lo que está tratando de decir es que María ponderaba, o sea, balanceaba, medida. O sea, no le bastaba con escuchar y decir, esto es así, sino que hay que hacer un siguiente esfuerzo que es ponderar, a ver, ¿esto qué significa para mí? Este es el tema. Entonces, la vida cristiana es propiamente un seguimiento, es propiamente una escucha, pero es una escucha en un sentido mucho más hondo que simplemente oír. La palabra oír y escuchar puede tener como esa doble significado. Entonces, ese es un poco como un primer punto que es importante tener presente, de que estamos hablando no de un sentido más de nuestra vida, sino que estamos hablando a partir de un sentido, como poner un ejemplo o poner un aspecto, estamos hablando de la totalidad del ser humano, que escucha con todos sus sentidos y con todo su ser. Bien. Entonces, esto nos hace preguntarnos qué significa realmente, qué significa este escuchar más profundo. Que la palabra es akuo, o sea, escuchar en griego, que es una palabra muy importante en la Biblia y que está siempre presente, pero tiene un significado mucho más amplio como acabamos aquí de introducirlo. Fíjense ustedes que de alguna manera San Benito es un gran santo que comienza San Benito fue, el Papa lo nombró ya anteriormente Pablo VI, Juan Pablo II lo habían nombrado como patrono de Europa y del mundo occidental, o sea, porque fue el mundo benedictino realmente influyó totalmente en el desarrollo cristiano de Occidente. Y San Benito escribió una regla, que es la regla de los monjes, que es una regla muy breve, muy profunda y que de alguna manera marcó la vida espiritual de la antigüedad tardía y el medioevo, y de alguna manera marcó también el modo de ser cristiano. Y lo interesante de la regla de San Benito, que comienza diciendo más o menos que con esta palabra, escucha hermano la palabra de Dios para que por la obediencia repares lo que por la desobediencia habías perdido. Y obediencia es audir, o sea, escuchar. Por la escucha recuperes lo que habías perdido por no escuchar. O sea, en el fondo comienza y de alguna manera marca la vida cristiana y toda su regla, que en el fondo es como su forma de vida cristiana, la marca con esta palabra de la oír. No obediencia en el sentido difícil de la palabra, de hacerle caso a otro simplemente. Estamos hablando de una cosa mucho más honda, de oír, de seguir a quien que yo escucho. Entonces, y por eso que la vida cristiana, la fe, en el fondo es escucha. Y la fe también es obediencia a la palabra de Dios, pero obediencia en el sentido de escuchar internamente. Entonces, toda la vida cristiana y en toda la antigüedad, los profetas siempre están como discutiendo con el pueblo si ustedes son un pueblo de duro corazón, dice, o de oídos tapados, dice, de oídos que se tapan. Siempre está en eso. Fíjense ustedes que cuando hay un texto de Jeremías, que está en esta misma línea, que uno podría decir que yo una vez en unas clases muy antiguamente, cuando estudiaba, un profesor que era un experto en el Antiguo Testamento dice, voy a citarles tal vez el texto más importante de todo el Antiguo Testamento. Entonces nosotros dijimos que, o sea, esta cantidad de páginas, decir cuál es el más importante es verdaderamente difícil. Y citó a Jeremías 31:31, ¿no? Que es un texto muy, muy conocido, pero que no sé si alguien pensaría que iba a ser el más importante de todos, ¿no? Y que dice una frase que es la que quiero retomar. Dice, llegarán los días, 31, ¿no? Hasta el 34, dice, llegarán los días en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Entonces, esta es la alianza que estableceré con esta casa de Israel. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciendo uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño al más grande. O sea, aquí la frase clave, por eso es que es una nueva alianza, que fue la que hizo Cristo, pero dice una nueva alianza en donde escribiré la ley de Dios en el corazón. Y al escribir la ley de Dios en el corazón tuyo, ya no tendrá nadie que decirte cumple, sé bueno, porque lo harás, lo sabrás. Entonces, yo me pregunté muchas veces, ¿qué significa esto de escribir la ley de corazón? Significa que en el corazón la ley esté como la ley de Dios, la bondad de Dios está totalmente marcada, de tal manera que, como decimos en español al menos, cumplimos la ley de corazón. ¿Te has fijado? Hacer algo de corazón. Cuando uno hace algo de corazón, lo está haciendo natural, le sale natural. Entonces, escribir la ley en el corazón quiere decir, haré que las cosas las hagan de corazón. Esto es la escucha. Es exactamente, escuchar es que la palabra llegue al corazón, grabe el corazón y luego uno haga las cosas de corazón. No tenga que nadie pedírmelo, no tenga nadie que exhortarme porque me nace de corazón. Ahora, eso es muy difícil en la vida, pero es justamente la verdadera escucha. La escucha es cuando se ha grabado la palabra en el corazón y uno hace las cosas de corazón. Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo hizo eso Jesús? Bueno, aquí tiene que ser cuando fue la nueva alianza o cuando le entregó la ley. Fíjense ustedes que en la antigüedad, cuando había entregado Dios la ley y había hecho la alianza, fue 50 días después de ser liberado de Egipto. Bueno, fueron liberados de Egipto el pueblo, caminó por el desierto y a los 50 días llegaron al monte Sinaí, Moisés sube al cerro y les dan la ley y hacen la alianza. Y eso se celebraba todos los años, junto como se celebraba todos los años la Pascua. Y el cristianismo se armó, digamos, se estructuró a partir de las mismas fiestas judías, precisamente porque Jesucristo resucitó el día de la Pascua, o en esos días, murió y resucitó en el día de la Pascua. Y 50 días después, cuando el pueblo celebra la venida de la alianza nueva y la donación de la ley por parte de Dios, 50 días después, el pueblo cristiano celebró Pentecostés, la venida del Espíritu. Eso no es casualidad. O sea, la venida del Espíritu no es casualidad que eligió ese día. No fue porque se estaba esperando, sino que porque es justamente el cumplimiento de este texto de Jeremías 31:3. Haré una nueva alianza y escribiré la ley en el corazón. ¿Cuándo y quién y cómo puede escribir la ley en el corazón? Es solo el Espíritu Santo que llega al corazón y que graba en la voluntad de Dios, la palabra de Dios en el corazón. De hecho, eso es el punto tan importante de la venida del Espíritu Santo, que es Jesús que nos entrega toda su palabra, pero esa palabra de alguna manera queda fuera de nosotros, la escuchamos, pero para que entre y se grabe, es el Espíritu el que entra y graba en nosotros, en el fondo del corazón, la palabra de Dios. Eso es escuchar. Entonces, escuchar es hacer las cosas de corazón, o diríamos, ese es el fruto del escuchar. El escuchar es grabar en el corazón la palabra, y eso es una obra del Espíritu. Entonces, toda la vida cristiana, si ustedes se fijan, el discipulado, ser discípulos, es seguimiento, es escucha, es estar detrás de una palabra que nos va haciendo crecer. Entonces, vean ustedes que en Lucas, en capítulo 8, hay un pequeño texto que nos muestra también esta misma idea. En el capítulo 8, en el versículo 16, en adelante, digamos en el 19, del 19 al 21, un texto que es bien conocido por su aspecto mariológico, mariano, ¿no? Pero tiene también un aspecto que a veces se toma menos en cuenta. Fíjense, dice,
Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a la casa a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Este es como un centro común de Jesús, el que escucha la palabra de Dios y la practica. Aquí el tema que está diciendo no es que haya despreciado a su madre o a su familia, llamados hermanos, sino que lo que está diciendo, mire, si ustedes comprenden en la vida humana que la comunión más cercana que tiene uno, el más cercano que tiene es su familia, es lo que compartimos, la vida, el cariño. La familia es el núcleo fundamental. Y aquí yo les digo, verdaderamente más fuerte el vínculo conmigo será más que una familia, más profundo todavía que eso, es cumplir la palabra de Dios y practicar. O sea, lo que produce la verdadera comunión con Dios, más profunda que cualquier comunión que uno pueda encontrar en esta vida, como sería la vida, la comunión familiar, más todavía que eso es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces, porque precisamente no es un tema de que nos vemos cercanos, sino que porque, fíjense usted que la escucha de la palabra lo que hace es que, si pensamos de nuevo en el texto anterior, que el Espíritu Santo viene a mí y graba la palabra de Dios en el corazón, y yo la cumplo de corazón, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué es esa palabra que graba? Eso que graba es Jesús, es su filiación, es su disposición frente al Padre, es su ser hijo. Eso es lo que graba el Espíritu Santo. O sea, me transforma en hijo, con la disposición de hijo frente al Padre, con la escucha del hijo frente al Padre, y me hace vivir de corazón como hijo. O sea, en el fondo, por eso es que dice aquí, la unión más cercana es esa, porque en el fondo me identifica con Jesús, me hace ser uno con Jesús. Y esto es un tema tremendamente importante y está siempre presente en nuestra vida. Entonces, vean ustedes que todo el tema de la escucha es mucho más fuerte que simplemente escuchar. Es una disposición que me hace transformar o dejarme transformar por el Espíritu. Entonces, ahora bien, todo esto que yo estoy diciendo no es una cosa pasiva solamente, sino que es activa. Porque uno puede pensar que la escucha es pasiva. Yo escucho. Claro, eso es pasivo. El que me llega la palabra sin que yo haya hecho nada. Pero una vez percibida la palabra, que puede ser de muchas maneras, o percibido o recibido el Espíritu, yo me transformo en activo escuchante. O sea, hay una actividad en la pasividad. O sea, la pasividad es activa. Yo escucho activamente, haciéndome, dejándome tocar por esa palabra y dejándome transformar por el Espíritu, activamente transformando e identificándome con la voluntad de Dios. Entonces, siempre es una actividad pasiva, pero nunca es solo pasiva. Es verdad que siempre Dios entra primero y es el Espíritu el que me habla, pero yo activamente tengo que escuchar. Entonces, siempre hay que tener siempre presente eso, ¿no? Que en la vida cristiana siempre uno es activo, a pesar de que Dios es el que da todo. Y eso es muy importante en la vida porque lo hace a uno estar siempre buscando el rostro de Dios. Fíjense que hay un salmo que nosotros rezamos siempre, digamos, el sacerdote y en la misa, ¿no? Que es el Salmo 105, que en las primeras versículos dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. O sea, alégrense los que buscan al Señor. Entonces, ahí viene la palabra exhortatoria, ¿no? Dice: recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que logró, sus portentos y los juicios de su boca. Y ahí continúa el Salmo largamente, pero busquen constantemente su rostro.
tu rostro buscaré, Señor. Esa es la actitud activa frente a lo pasivo que es saber que Dios está revelando su rostro. Pero es siempre una disposición a escuchar. Y se han fijado que esto es también humano, físico, ¿no? Se han fijado que cuando uno se centra en una cosa se olvida de las demás cosas, ¿no? Si nosotros estamos todos centrados aquí en una cosa, yo les digo, mire, estén mirando, fíjense lo que va a pasar aquí, están todos mirando y puede pasar alguien por atrás y nadie lo ve, uno focaliza, ¿no? Bueno, entonces lo mismo, para escuchar la palabra de uno tiene que estar focalizado en Dios, no en un punto particular, sino que como una actitud de apertura a Dios que le está hablando de múltiples maneras. Pero tiene que estar focalizado, tiene que tener una actitud de escucha, que también la mueve Dios, ¿no? Pero es muy positiva. Entonces, creo que ahí hemos dado como un segundo paso y que es comprender qué significa escuchar propiamente en el sentido más profundo de la palabra y qué significa obedecer en el sentido más profundo de la verdadera obediencia cristiana es a la palabra de Dios. El problema ahora es cómo escuchar. Porque Dios, se ha fijado que cuando, se recuerdan el libro de Job, ¿no? Vamos a hablar sobre el libro de Job, pero Job era un hombre muy sufrido en la vida. Y en algún momento, finalmente en la discusión, ahí dice, bueno, yo soy Dios y no hombre, no ser humano. Y lo mismo el profeta Oseas, yo soy Dios y no hombre. En el sentido de que Dios habla como Dios y es distinto a nosotros. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo es posible escuchar a Dios si es Dios? San Agustín dice una frase que es muy bien impresionante. Dice, si crees que comprendes a Dios, ese no es Dios. ¿Qué les parece esa frase? Es famosa en Agustín. Si lo comprendes, ese no es Dios. Le dicen, como hay Agustín, siempre te dice palabras así. Si lo comprendes, no es. Es como contradictorio, pero eso es, o sea, si tú crees que ya lo comprendiste, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para escuchar a Dios? La primera cosa que uno tiene que saber, y esto le llamaban los antiguos teología negativa, en el sentido de que uno debe siempre saber que Dios siempre es más de lo que yo. Entonces, eso lo tiene que mantener a uno en una actitud permanente de búsqueda. Al final de todo, el saber que Dios es Dios y no ser humano, y que si yo creo que lo comprendo perfectamente, eso que estoy comprendiendo no es Dios, voy a volver sobre este tema, entonces la única actitud que es justa con Dios es buscarlo permanentemente. Es permanentemente ir siguiéndolo. Por eso que los discípulos son siempre discípulos, nunca llegan a ser maestros. Uno puede representar en algún momento una cualidad de maestro, un coordinador, un papá, una mamá, un sacerdote, tienen una cualidad de enseñar, pero enseñan en cuanto son discípulos más aventajados nomás, o anteriores, o fin y al cabo son más viejos. Pero en el fondo uno transmite el discipulado que uno hace, ¿sí? Al transmitir la fe. Yo no transmito la fe porque soy maestro. De hecho, Jesús lo dice, no llamen maestro ni padre, sino que son todos discípulos, hijos. Y eso soy yo, discípulo e hijo. Y quiero serlo en el fondo. Y les transmito una experiencia de más años tal vez. Pero en el fondo es porque soy discípulo también. O sea, uno nunca deja de ser un discípulo, un buscador de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios ha dejado, este es un punto importante, como Dios es siempre distinto y siempre más grande, uno por una parte tiene que, lo primero es mantenerse siempre buscándolo. Nunca uno diga, ya lo entiendo, ya está todo resuelto en mi vida, porque cuando uno cree que resolvió todos los problemas, al día siguiente le viene una nueva situación distinta, que le vuelve a destruir el tema. Entonces, uno nunca tiene todo resuelto, sino que siempre sabe que Dios es más y que uno es más, es siempre un discípulo y tiene que esperar, buscarlo y tratar de ir comprendiendo, pero no puede cerrar todo porque no. Yo una vez estaba con
bueno, dificultades, preguntas, entonces fue a hablar con un viejo sacerdote amigo que conocía desde el colegio, había sido profesor mío, entonces, hombre, de mucha experiencia, ya falleció, y entonces me dijo, yo le dije, me dijo, mira, me dijo, yo lo que hago en esos casos, tengo una lista, voy anotando un montón de cosas, y cuando llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es preguntarle a Dios, tengo una lista de preguntas que le voy haciendo. No tengo esperanza de comprenderlas ahora. Así que tengo una lista, así que yo, me dijo él, cuando llegue al cielo, primero decía, un momento, antes de partir, aquí tengo mis preguntas. O sea, en el fondo, uno tiene que saber que siempre va buscando a Dios y no va a responder todas las cosas de la vida, pero lo tiene que buscar. Ahora, precisamente por eso, Dios también sí ha dejado a su gran instrumento, que es la iglesia, como presencia de Cristo, instrumental. Pero esto tiene diríamos, tres condiciones. O sea, Jesús justamente viene al mundo en un momento histórico concreto, en un momento, en un espacio concreto como es Israel, en un momento histórico que fue el año, llamémosle año cero, pero bueno, y predica y deja el reino de Dios y salva al mundo, pero deja su presencia en la comunidad que es la iglesia. Entonces, en primer lugar, justamente como Jesús es concreto históricamente, pero es Dios, pero se hace concreto, es que deja algo concreto su presencia, que es la iglesia. Pero la iglesia es su presencia, es su cuerpo, es su pueblo, pero no es Dios. Entonces, el primer punto que hay que tener claro es que Dios se hace presente en un sacramento. Sacramento quiere decir siempre algo que remite a algo más allá, pero que no es Dios mismo, sino que es el instrumento y el signo de Dios. Es la presencia. Entonces, nosotros como iglesia, justamente somos la presencia de Cristo en el mundo, pero no somos Cristo en sí mismo, sino que somos presencia, representación, instrumento sacramental. Entonces, y por eso hay que saber escuchar, por una parte hay que saber escuchar a Dios justamente en su instrumento que es la iglesia el pueblo de Dios completo. Y en el pueblo de Dios a las distintas personas en sus distintos cargos, carismas, situaciones. Pero lo primero que uno tiene que tener de las tres cosas que quiero decir, lo primero es que efectivamente Dios habla y ha querido hablar a través de su pueblo, que es la iglesia. Y por lo tanto uno debe ser capaz de escuchar a Dios en su sacramento, que es una tarea bien difícil a veces. Y voy a hablar sobre los problemas que esto tiene. Pero sí tiene una cosa que es importante, y es que el ser humano, como es un ser humano sensible, como decían la filosofía, ¿no es cierto? Todo entra a través de los sentidos. O sea, todo lo que yo piense tiene que haber pasado por algún, lo tengo que haber mirado, escuchado, sentido. Entonces también la fe y la palabra de Dios tiene que pasar a través de forma humana sensible, y eso se llama iglesia. Como para hablar en su palabra de Dios, dejó un lenguaje humano, que fue el hebreo, un poquito de arameo y griego, y es una palabra y un idioma humano, culturalmente situado, pero ahí está la palabra de Dios, pero pasa a través. Y con cuánta mayor razón a través de nosotros. Cada uno de nosotros es una presencia de Cristo, pero es una presencia que lo transparenta y a la vez lo oculta un poco. O sea, todos nosotros y la iglesia muestra a Jesús, hace presente a Dios en el mundo, predica su palabra, muestra su amor, muestra su evangelio, orienta la vida, pero también, dado que somos solo sacramento, somos solo signo e instrumento, también muchas veces por nuestra limitación lo ocultamos un poco. Entonces, toda nuestra tarea está como en esta tarea de escuchar, por una parte, que uno sea capaz de saber escuchar en medio de las dificultades y a la vez uno mismo hacerse más transparente a Dios para que Dios precisamente hable a través. Porque uno es una palabra para los demás. Fíjense que cuando estamos hablando de que Dios se hace presente en su iglesia somos todos. Y por lo tanto uno dice, bueno, tengo que escuchar a Dios. Pero a veces uno se olvida, pero yo soy esa palabra también para los demás. Y por lo tanto yo tengo que hacerme transparente a la palabra. Y una buena parte de nuestra tarea
junto con escuchar y seguir a Jesús y ser capaz de descubrirlo en la comunidad, ya sea por los sacramentos, ya sea por la palabra misma, ya sea por los ministros, por los coordinadores, por el pueblo de Dios, por las personas, sea capaz de escucharlo. A la vez yo debo saber que soy en sí mismo y siempre una palabra abierta. Entonces, uno nunca es neutro. Uno siempre es una palabra. Uno es una palabra que está hablando. Y puede hablar justamente por sus gestos, por su palabra, por su vida, pero también puede no hablar y no transmitir esa palabra justamente por su palabra, por su gesto, por su vida. O más bien, uno puede decir una palabra contraria. Entonces, el tema de la escucha tiene que estar siempre en paralelo con que nosotros también somos una palabra para los demás. O sea, somos una palabra mutua de Dios y para el mundo. Y debemos escucharnos, pero también saber que nosotros estamos hablando y no vayamos a decir una mentira entre medio. Entonces, esa es una tarea. Entonces, lo primero que uno tiene que tener presente es que uno tiene que, le llamaban los antiguos, los sentidos espirituales, o sea, ser capaz de mirar y comprender las cosas más allá de lo físico. Entonces, dice los ojos del corazón, que siempre se habla, ¿no es cierto? O los oídos de la fe, son una manera de decir sentidos espirituales, en el sentido de que yo tengo que ser capaz de escuchar esa palabra detrás de una persona, detrás de un gesto, detrás de un sacramento. Lo más clásico, obvio, es que en la Eucaristía que uno ve una hostia, digamos, un pedacito de pan, y dice, creo en la presencia real de Cristo. O sea, ahí no puede haber más sentido espiritual que ese, ¿no? De estar viendo algo que no veo con estos ojos, pero veo con la fe. Y eso o los sacramentos, cuando un niño uno le echa agua y le dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo veo lo mismo que pasó en el Jordán, de que se abre el cielo, que viene el Espíritu Santo sobre ese niño o esa niña y le dice Dios, tú eres mi hija amada. O sea, eso lo veo con la fe, no con estos ojos. Esos son los sacramentos, pero no solamente los sacramentos, los 7 sacramentos oficiales son eso, sino que todo ser humano, todo cristiano es un sacramento. Entonces, todo cristiano debería ser una transparencia de Dios de alguna manera. Y nosotros deberíamos ser capaces de alguna manera de ver a Dios en cada persona y en cada situación eclesial. Eso es como una primera cosa importantísima, pero ahí se da lo contrario también. Y es que efectivamente uno tiene que ser capaz también de discernir que está el trigo y la cizaña mezclada, y entonces uno tiene que ser capaz de no pensar de que deja de ser palabra de Dios porque hay alguien que comete una falla, que los hay, o porque no todas las cosas resultan bien, porque no resultan bien, sino que el tema está en que yo sepa, porque si yo considero que la palabra de Dios actúa en la iglesia directamente, cuando alguien falla digo, esa no es palabra de Dios, dejo la iglesia. Pero es porque yo no he hecho un discernimiento previo, que decir, él o ella y toda la comunidad es una palabra de Dios para mí, en cuanto son instrumentos y en cuanto signo y en cuanto yo veo con los sentidos espirituales detrás de esa persona la palabra de Dios, no en todas sus cosas físicas, total. Me captan el punto, ¿no? Entonces, cuando hay una falla, uno sabe que no es un problema, porque en el fondo es Dios que ha asegurado su presencia en medio de nosotros, pero la ha asegurado a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros pecados. Y por lo tanto, siempre la iglesia tiene que tener una conversión permanente. Eso se llama la iglesia siempre se está reformando porque nosotros siempre nos estamos reformando. O sea, siempre tenemos que tener ese concepto de que para que nos escuchen, para que escuchen la palabra de Dios auténticamente, yo siempre tengo que ir renovándome y transformándome para que mi palabra sea auténticamente mucho más transparente. Pero nunca va a ser totalmente transparente, porque la iglesia es instrumento y es signo, no es la realidad definitiva, esa está en el cielo. Y por lo tanto siempre se puede mejorar y siempre progresa. Entonces, esto tiene diría yo,
consecuencia muy importante, ¿ya? Y creo que ciertamente aquí hay como un doble desafío, ¿no? Ciertamente uno tiene toda la razón o de escandalizarse o de molestarse, y mucha gente ciertamente, lamentablemente, pierde la fe cuando ve que la iglesia no actúa como quisiera, y tiene toda la razón porque el ministro y el cristiano está llamado a ser un testimonio, y si no lo es, se niega a sí mismo. Pero por otro lado, uno también tiene que decir, pero a pesar de eso, aquí hay una promesa de Dios anterior, que su espíritu acompañará a la iglesia y con todas sus limitaciones y bemoles, va a mantener básicamente la palabra de Dios presente y va a ser siempre el lugar donde yo me voy a poder encontrar con Jesús. Es un desafío permanente en la escucha, ¿no? Creo que hoy día ciertamente uno de los temas más importantes en esto del tema de la escucha es que se ha destacado con mucha claridad lo difícil que es que pase la palabra de Dios a veces en medio de una iglesia que no siempre está perfecta, pero eso siempre ha sido. El punto está en que uno sea capaz de discernir esas dos cosas. Es un instrumento, no es Dios mismo, pero Dios tiene una promesa que no la dejará nunca, ¿no? Entonces ese es como el desafío en la escucha hoy día. Y por último, en este tema, para cerrar este primer encuentro, entonces, lo que tenemos claro es que la pasividad de escuchar y la actitud de escuchar y ver la palabra de Dios no nos suplanta en nada la obligación de buscar buscar dónde habla Dios y buscar de comprender mejor. O sea, y por otra parte, no nos suplanta en nada la obligación de ser más transparente a la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo, somos todos los que somos ese instrumento. Entonces, la escucha nos da esos dos desafíos. El saber que la vida cristiana se escucha nos da esos dos desafíos fundamentales. Hay que tratar de estar atento a escuchar, hay que hacer un esfuerzo, una tarea de escucha. A veces Dios habla sin que nosotros lo hubiéramos querido, ¿no? Pero normalmente uno tiene que buscarlo, hay que tener una actitud de meditar, de buscar el rostro, y por otra parte, saber que eso mismo que yo estoy haciendo me obliga internamente a hacer yo mismo una transparencia de Dios para que los otros me escuchen a Dios en mí. Porque yo puedo hacer todo un esfuerzo por buscar a Dios y a la vez olvidarme que otros tienen que también verlo en mí. Y si yo no me purifico cada día y no me transformo cada día y no busco la forma de ser esa transparencia, en el fondo afecto a que los otros puedan escuchar a Dios. Entonces es un doble desafío. Por eso es bonita la vida eclesial, y a mí los tiempos difíciles no me quitan la fe, por el contrario, tengo el mayor respeto y comprensión absoluta por alguna persona, y muchas personas que se han alejado de la fe por problemas, y los comprendo absolutamente, pero creo que nuestra tarea es justamente tratar nosotros de evitar eso con una transparencia de Dios mejor y comprender cada día más que siempre Dios va a estar detrás a pesar de nuestras limitaciones. Entonces, el tema de escuchar es a la vez una búsqueda, pero a la vez un desafío y un acicate a nosotros para justamente ser esa transparencia de Dios. Entonces, creo que hasta ahí podemos nosotros en esta primera meditación de la mañana reflexionar un poco cómo vivir una vida más de escucha, ¿no? Y ser más, tener un corazón abierto a que la palabra se grabe. En la segunda parte vamos a ver qué pasa cuando uno no escucha la palabra de Dios, no escucha la voz de Dios, o cuando parece que Dios está en silencio, que es un desafío todavía mayor. Bien. Dejemos entonces ahora unos momentos de descanso. Volvemos entonces a las 12:10 12:10 puntuales. Comenzamos esta segunda etapa.
Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a continuar esta segunda parte, revisando un poco ciertos caminos para escuchar la voz de Dios y también ciertos desafíos cuando cuesta escucharlo más o cuando definitivamente pareciera que no hablar. Básicamente uno sabe, y no voy a insistir más que muy brevemente, en que uno escucha la palabra de Dios más explícitamente, uno puede decir, en cierto sentido más explícitamente, tanto en la palabra de Dios revelada, escrita, como es la Biblia, y en la liturgia, que es otra manera de escuchar la palabra de Dios. Respecto a lo primero, obviamente uno debería tener un hábito, pienso que lo tiene, ¿no? Un hábito de la lectura de la palabra de Dios. Yo creo que la Iglesia Católica tiene una deuda respecto a la palabra de Dios. Y la tiene porque, como en todas las peleas, cuando hay disputas, ambas partes exageran un lado y se olvidan del otro. Entonces, en la disputa católico-luterana y de la Reforma, la Iglesia Católica insistió tanto en la voz de Dios a través de la Iglesia y de la liturgia, que minimizó durante mucho tiempo, siglos, la importancia de la palabra de Dios leída por el fiel. Es verdad que también había un problema de que no todo el mundo sabía leer, que no habían tantos libros, que era más caro, pero en la antigüedad siempre la palabra se daba a través de los predicadores, pero en la medida en que fue siendo común tener en su casa un libro con toda la Biblia, la Iglesia Católica demoró mucho en hacer de la palabra verdaderamente un libro de cabecera, un libro que esté en el velador, un libro que esté en la casa, ¿no? Bueno, está en todas las casas, pero a veces, muchas veces, está casi como adorno, y no siempre como un libro que se lee. Entonces, no voy a insistir en eso, sería para otra meditación, pero un cristiano debería ser un hombre o una mujer de la palabra de Dios diaria, o de alguna manera permanente. Habrá pedazos que uno no entienda, habrá otro trozo que tiene que consultar, perfecto. Si nada uno lo entiende, perfecto. Tampoco la liturgia. Uno puede preguntar. Entonces, debería uno tener. Es clásico el caso de la historia de San Jerónimo, lo hemos contado muchas veces. San Jerónimo fue el gran traductor de la Biblia, de los idiomas antiguos hebreo y griego, al latín en el año del siglo V, y durante todo el medioevo se tuvo la Biblia traducida por San Jerónimo. Es un gran exégete y un gran traductor. Y sin embargo, él cuando era joven le gustaba tanto el latín y era tan versado en latín que cuando leía la palabra de Dios, la Biblia, la encontraba con poco nivel literario, porque eran escritos por gente sencilla. Y entonces él leía otras cosas, leía Cicerón, que se yo, encantaba, y la Biblia no tanto. Y una noche tuvo un sueño, esa es la historia que cuentan después, ¿no? Que cuando él soñaba que en un cierto momento moría, y cuando llegaba al cielo se encontraba con Jesús o San Pedro, no sé cómo sería la cosa, y entonces le pregunta, ¿y usted quién es? Soy Jerónimo. ¿Y qué hace aquí? Vengo al cielo. ¿Y por qué viene al cielo? Porque soy cristiano. Entonces ahí la leyenda dice que el santo, el que está, San Pedro sería, ¿no? Le dice, ¿cristiano? No, ciceroniano, pero cristiano no. O sea, claro, él era lo que le gustaba, Cicerón, que no cabe duda que es un buen autor, ¿no? Pero no era un hombre de la palabra de Dios que la tenía como su lectura. Entonces yo me preguntaría, ¿cuántos de nosotros nos harían la misma pregunta y nos responderían? Tal vez tendríamos que responder con una serie que vemos siempre, o con una novela, o con quizás que otros gustos que no son malos, para nada. Pero no, la pregunta es, ¿qué equilibrio tiene la palabra de Dios respecto a todas las otras cosas que hay? La palabra de Dios es la palabra de Dios y debería ser el alimento constante, también para la teología, también para la iglesia. Entonces, creo que si uno está hablando de escuchar a Dios, no puede prescindir de la palabra. Y esto es una tarea que yo creo que necesitamos varios siglos hasta que el mundo católico realmente asuma que la palabra de Dios es el libro fundamental. Entonces uno, con todo el respeto que tienen todos los otros libros, las historias de santos, el catecismo, todo, sin embargo, no hay ni uno que pueda superar ni reemplazar a la palabra de Dios leída por el fiel, porque es una palabra
para cada uno. Lo digo como una exhortación, si bien es un tema que merecería un retiro propio, ¿no? Y junto a la palabra también le habla a uno la liturgia, que es importante. Aquí la liturgia significa los sacramentos, significa todas las acciones que uno hace en comunidad litúrgica, ¿no? Porque la liturgia de alguna manera es una palabra de Dios. Uno no va a la liturgia, supongamos la misa, que es la más importante, pero también los sacramentos y otras acciones sacramentales que uno puede hacer, bendiciones o devociones, si uno quiere, ¿no? Uno no va allí simplemente para hacer algo o para recibir una santificación o una purificación. Uno va también a escuchar la voz de Dios, que es muy importante. O sea, uno alguna vez, cuando esto era menos, se había reflexionado menos en algunas épocas de la historia, la gente dice, yo voy a comulgar. Y bueno, si soy de comunión, ya estoy cumplido. No, no está cumplido. Es una parte de una escucha global. Uno se va a entrar en comunión con Jesús, a dejarse transformar con Jesús. Precisamente por eso es que en todos los sacramentos, sin excepción, siempre se comienza con la liturgia de la palabra. Y yo les voy a preguntar si efectivamente tiene la misma fuerza en la vida de ustedes que viven la liturgia de la palabra inicial, que el resto de la liturgia. Muchas veces no. Muchas veces se olvida, muchas veces pasa de largo. Entonces, creo que, pero ambas cosas son iguales. O sea, uno escucha la palabra y la reflexiona respecto al sacramento que viene, y luego uno también escucha a Dios en la liturgia. Y entra en comunión a través de la palabra, porque se comulga con Jesús, con la palabra, y entra en comunión a través de la liturgia. Eso, en ambos momentos uno entra en comunión y en ambos momentos uno escucha la palabra. ¿Perciben el punto? Entonces, porque la palabra no es una palabra externa, sino que es una palabra que se inscribe en el corazón y me transforma en Jesús para que yo pueda ser más hijo. O sea, es palabra y comunión, ambas cosas están totalmente unidas. Esto es muy importante de tener presente. Y por eso que la liturgia es tremendamente importante en cuanto a comunión y escucha. Y la palabra de Dios es muy importante en cuanto a comunión y escucha, o escucha y comunión. Entonces yo les recomiendo a todos, y me recomiendo a mí mismo, siempre hacer un esfuerzo porque la palabra sea mi alimento diario y porque la liturgia sea un momento de escucha y de comunión. Ustedes me pueden preguntar, bueno, y en la misa, por ejemplo, a partir del ofertorio en adelante, ¿qué es lo que escucho? Escuche el gesto de Jesús, es el ofrecimiento de Jesús, es la entrega de Jesús, y eso es una palabra que me hace a mí, que de alguna manera me toca el corazón para que yo vaya repitiendo, de alguna manera internalizando el mismo gesto de Jesús. Para eso hay que entender la liturgia, para eso hay que estudiarla, para eso hay que preguntar cuáles son los signos. Y para eso la liturgia también tiene que ser bella y expresiva, y para eso hay que prepararla bien. Entonces, esto es una tarea de toda la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, los cantos, la belleza, el encuentro, la forma, todo tiene que ayudar a que sea un momento de comunión y un momento de escucha. La palabra y la liturgia. Bueno, esos son dos momentos que son ciertamente oportunos en otro momento de darle más una profundidad, pero creo que ahí hay un núcleo que uno nunca debe perder y hay que hacer un esfuerzo porque la Iglesia cada día sea más consciente de eso. Yo creo que el pueblo de Dios no es lo suficientemente consciente de la importancia que tiene y de la tarea que tiene el pueblo de Dios completo en hacer de la palabra su alimento y hacer de la liturgia el encuentro de la comunidad, donde todos activamente participan y la llevan adelante, ¿no? Bien. Y junto con estos elementos, diríamos, comunitarios, eclesiales, hay otra forma de escuchar, hay otro aspecto en la escucha que quiero detenerme, y que es que escuchar siempre es discernir. ¿Se han fijado? Escuchar es discernir. Escuchar no es simplemente que me llegue algo, porque en todo el impacto de la palabra que llega, o el gesto que me toca, o la belleza que me toca, hay como dos momentos. El momento de dejarse impactar,
que es muy bonito, y el momento de discernir ese impacto. Y discernir qué me dice, cómo se... Eso es ponderar en el corazón. Pero fíjense ustedes que son dos momentos que son en el fondo 3 momentos, pero uno es el de la palabra que llega, o el impacto, digamos, es lo que sale al encuentro de uno. Pero eso se lo dejamos a Dios y de sus instrumentos, ¿no? Pero en cuanto a cada uno de nosotros tiene ese doble momento mezclado, que es dejarse impactar y luego discernir qué hacer con ese impacto, ¿no? Es como cuando si uno, por ejemplo, va, no sé, a un lugar y escucha una música bonita, uno le llama la atención, se deja impactar. Pero luego uno, ¿qué hace? Me quedo, escucho, hago silencio, o sea, hay todo un cómo lo tomo, ¿no? O si veo un cuadro, o si escucho una palabra. Entonces, yo creo que el tema del discernimiento no siempre se le ha dado toda la importancia que tiene. Porque a veces se piensa que se opone a la obediencia o se opone a las cosas claras, ¿no? El discernimiento no es simplemente porque yo voy a dudar, esto es bueno o es malo, también tiene ese aspecto, pero no es solo eso, sino que es, ¿qué significa eso para mí? ¿Y qué me dice a mí hoy? Si ustedes se fijan, podemos hacer el esfuerzo aquí mismo, pero no lo vamos a hacer ahora, pero si yo le preguntara a cada uno de ustedes a la salida, ¿qué fue lo que le dijo Dios a través de la misma palabra que le llevó a todos va a ser algo distinto. No va a repetirse ninguno, porque a cada uno le llega de distinta manera y cada uno lo discierne de distinta manera y cada uno le toca de distinta manera. Entonces, el discernimiento es lo que se llama la recepción también. Es en qué sentido eso me es útil a mí y en qué sentido me está hablando a mí. Entonces, en este punto, uno es tremendamente activo y uno tiene que siempre ser capaz de discernir. Entonces, en ese sentido, también, más allá de la palabra y la liturgia, Dios habla a través de todas las acciones del mundo. Signo de los tiempos le llaman hoy, pero en el fondo es que la vida entera, de alguna manera, Dios es un reflejo de Dios. O sea, de alguna manera Dios siempre que nos hable, nos va a hablar a través de la humanidad y de la creación. Y por lo tanto, todas las cosas que pasan, y particularmente algunas que uno puede ver mejor, le dicen algo de la palabra, algo de Dios. O sea, todo movimiento que busca el bien, toda acción que está tratando de mejorar a la vida humana, toda situación que está tratando de buscar una mayor justicia, es también una palabra de Dios que uno debe discernir. Porque normalmente es ambigua. O sea, todo movimiento humano es ambiguo. Tiene cosas muy buenas y tiene sus limitaciones, tiene gente muy generosa y otros más egoístas. O sea, es mezclado, ¿no? Pero todo movimiento humano, todo deseo humano, todo anhelo humano, toda, diríamos, situaciones que me cuestionan, son una palabra de Dios que yo tengo que discernir para sacarle el bien, para no dejar que Dios que pase, ¿no? Esto pasa en todo, desde una persona que me encontré a la pasada y no me di cuenta que necesitaba algo de mí, hasta una situación social, una guerra que me dice algo. Todo habla de Dios, pero hay que ser capaz de discernir. Entonces, el esfuerzo por discernir es muy importante. En cierto sentido es la capacidad de escuchar, de ver. ¿Se han fijado que a veces pasa que uno, en la vida familiar, digámoslo, pero en todas partes, ¿no? De repente hay un problema, que de repente se enojan y de repente alguien dice, no, es que tú eres así, es que me pasaba esto. Pero como nunca me dijiste, pues hace tantos años que nunca me lo dijiste, pero como no se dio cuenta. O sea, hay tema de, ¿se han fijado? Un tema de que uno puede estar al lado de una persona durante años y no darse cuenta de algo. Ahí falta discernimiento. A la persona también puede ser le faltó algo pero de repente uno dice, aquí si hubiera discernido, si hubiera sido capaz de ver más. O sea, el discernimiento es una cosa que Dios le habla. Uno dice, Dios quería, claro, de alguna manera Dios quería que yo me diera cuenta de esa situación para que no haya llegado a esta situación ya mucho más dramática ahora. Obviamente uno dice, claro que Dios quería ahora. Es que no me lo dijo porque además mira cómo se portaba. Ya,
¿De acuerdo? Hay que pulir, limar. Pero hay algo ahí de Dios que me estaba hablando que yo no lo vi. Aun con todas sus ambigüedades. Y así en todo. En el trabajo, en la vida familiar, en la educación de los hijos. ¿Cuántas veces los papás de repente se dan cuenta de qué pasaba con su hijo y no se habían dado cuenta? Y un problema inmenso que tenía. Claro, no es culpa, pero ahí se podría tal vez haber más discernimiento. No sé, ahí hay un tema que nos tiene que ayudar sin entrar a juzgar a nadie, pero saber que Dios habla, pero hay que ser capaz de escuchar, sensibilizarse. Es como lo leíamos el domingo pasado en la lectura del buen samaritano. ¿Se recuerdan? En la misa, ¿no es cierto? Pasó un sacerdote de largo, pasó un levita de largo, después el samaritano se detuvo, se conmovió y lo atendió. El único que lo vio, o sea, el único que lo vio, los otros no lo vieron. Y se conmovió. O sea, ¿por qué lo vio? Porque se conmovió. O sea, es la empatía, el empatizar, que es una palabra muy importante en el cristianismo, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Eso es discernir también. Entonces, ahí tenemos también un campo donde uno tendría que, de alguna manera, aprender a escuchar la palabra de Dios. Una palabra es que uno escucha si empatiza con el otro. Y si empatiza con lo que pasa en el mundo. El gran problema es no empatizar. Entonces, la empatía es lo que hace escuchar y lo que hace discernir. Y la otra cosa que uno tiene que hacer también a veces es saber escucharse a sí mismo internamente, porque Dios también le habla a uno por lo que siente, por lo que piensa, por lo que le hace sufrir, hasta por la salud, ¿no? Entonces, saber escucharse también es un tema importante en la vida, porque también Dios le habla a uno. Entonces, no es, o dice, no, es que es un egoísmo. No, no es egoísmo, justamente Dios habla. O sea, Dios nunca está opuesto al ser humano, porque a veces uno cree que Dios se va a oponer al ser humano y lo que le haga a uno como que uno lo hace sufrir, lo hace sacrificarse. Alguna vez también uno tiene que sacrificarse. Pero Dios no es opuesto al bien humano, que es un tema que a veces uno mal comprende. Dios lo que quiere y le habla para el desarrollo humano. O sea, lo que Dios quiere es que yo llegue a ser pleno. Para eso me creó. Para llegar totalmente a ser identificado y configurado con Cristo y vivir plenamente en el cielo. Pero no solo en el cielo, aquí. Me ha creado para eso. Por lo tanto, uno tiene que saber escucharse también. Escuchar su cuerpo, escuchar sus sentimientos, escuchar sus anhelos, porque ahí habla Dios. Por ejemplo, el caso clásico es la vocación o el que se quiere casar. ¿Cómo sabe que es la persona que Dios le puso en la vida? Porque la quiere, porque quiere hacer toda la vida, porque él es la persona que siente, o sea, coincide plenamente lo que Dios quiere con lo que siente. Y la vocación sacerdotal es lo mismo. ¿Cómo yo descubrí que tengo una vocación sacerdotal? Porque era lo que yo quería hacer finalmente. Si bien sentí un llamado que de alguna manera no lo siento como que nació en mí, sino que nació de Dios, pero lo discerní si era lo que me iba a hacer más pleno y más feliz. O sea, no se opone, es lo contrario. Entonces, uno tiene que ser capaz de que Dios le habla a través también de uno, de sus anhelos, y ahí uno se desarrolla, y eso lo hace uno más feliz y lo hace mejor cristiano. Bueno, hasta allí palabras que nos hablan, ¿no? Sin embargo, tal vez el mayor desafío es cuando muchas veces nos pareciera que Dios no nos habla. Y en eso me quiero detener ahora un momento. Es más, cuando pareciera que a Dios no le interesa lo que me pasa. O cuando definitivamente a Dios no le importa nada lo que me está pasando. Esa es una experiencia, lo dije así un poco duro, ¿no? Pero es una experiencia que todos o han vivido o van a tener que vivir. Porque es parte de la vida. Fíjense ustedes que Job es un hombre muy justo y le pasan cosas muy terribles, y él entonces medita mucho sobre esto, y voy a leer unos textos. Pero la primera cosa que hay que pensar, pensemos en sufrimientos injustos, pensemos en situaciones que a uno le pasan que uno no esperaría, pensemos en problemas y situaciones accidentales o daños recibidos que uno
se pregunta qué pasa con Dios, ¿no? Entonces, es un tema bien importante porque cuestiona mucho la fe de mucha gente. ¿Se han fijado? Y es un tema que siempre es parte de la vida cristiana. Entonces, la pregunta es, ¿ahí Dios quedó en silencio? ¿O Dios no le importa lo que yo hago? ¿Cuál es el problema? Entonces, yo no le adelanto al tiro, no le voy a resolver ningún problema. Que no le voy a dar ninguna solución, pero sí creo que puedo reflexionar algunas pistas como para entender un poco más y por lo menos enfrentar mejor situaciones como esa, ¿no? Yo creo que lo primero que uno siempre tiene que tener presente es que hay muchas veces en que no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. O sea, no sabemos qué nos quiere decir Dios. Hay muchas veces en la vida que uno no sabe. Hay cosas que no se pueden comprender. La teología ha trabajado muchísimo tratando de dar razones, pero uno que vive la vida y le pasa una cuestión y dice, no entiendo por qué me pasa esto, no puedo entenderlo. Lo primero, yo creo que lo primerísimo que uno tiene que hacer, si yo no lo entiendo y Dios no da una razón, no tratemos de justificar a Dios. Porque eso lo único que logra es echar a perder más las cosas. A lo que no tiene una explicación humana, no le busquemos una explicación dada por mí. No sé, es porque puede ser hasta, o sea, no puedo yo arrogarme la explicación definitiva de la vida cuando no la tengo. Y no queramos darle una explicación, no sé, a una mamá que se le muere un hijo chico. ¿Qué explicación le voy a dar? Lo único que voy a lograr es que la persona más se vaya contra Dios. No es que Dios le quiso evitar el sufrimiento en la vida, por eso se la llevó. Claro, pero a mí me dio el peor sufrimiento, ¿no? No es que Dios la quiere tanto que se le diga, ay, yo no la quiero acaso. O sea, todo es falso. O sea, toda explicación es falsa. No es explicación, porque usted ni yo sabemos la explicación. Entonces, querer arrogarse la voz de Dios, decir, esta es la razón, no es la razón. No sabemos cuál es. Que hay una razón, sí, pero que yo no la sé. Entonces, creo que el camino no es arrogarse el intento de justificar. Hay un libro, en tiempo, con todo el holocausto en Auschwitz, hubo muchísima literatura respecto a Dios, qué pasaba con Dios, porque era el pueblo elegido. Entonces, hay muchísima literatura, pero hay una novela bonita, que pues fue esta película, que en el fondo le hacen un juicio a Dios en el campo de concentración. No sé si alguna no, le hacen un juicio a Dios, tiene distintas cosas, ¿no? Pero en el fondo, unos defienden a Dios, que Él ha permitido que el pueblo esté en el holocausto, y otros dicen, no, yo creo que Dios es injusto, se olvidó de nosotros. Entonces el tema fundamentalmente es que mucha gente decía, no puede ser así, yo no creo en Dios, y otros decían, no, esto tiene toda la razón. Y finalmente el que trataba de defender a Dios era Satán, digamos. Entonces, el que venía a justificarlo era Satán, que en el fondo, con eso más le quitaba la fe a la gente, ¿te digas? Porque al tratar de una explicación que no tiene explicación, lo único que logra es que la gente pierda la fe. Entonces, intentar justificar la fe es hacerle finalmente el juego a Satán. Esa era que tiene algo de razón en el punto. Entonces, creo que el primer punto es que uno debe saber que estas cosas ocurren y que todo el mundo en algún momento de la vida se enfrenta a eso. Pero no solo nosotros, también los autores bíblicos. Jeremías fue un profeta muy importante. Estuvo en un momento muy crucial de la historia de Israel, que fue justamente un par de años y meses antes del exilio de Israel a Babilonia. Entonces, él anunciaba al pueblo que se tenía que convertir y pedirle ayuda a Dios, y no le hicieron caso y le pegaron y finalmente lo enterraron, lo tiraron en un pozo. O sea, fue mucho sufrimiento. Entonces, en la mitad de estas situaciones donde él, por predicar en nombre de Dios como profeta, más encima le pegaban y lo castigaban por hablar en nombre de Dios. O sea, él en un cierto momento le dice a Dios, maldito el día en que nací, maldito el que felicitó a mi padre diciendo, nacido un niño, maldito el día. No quiero más a Dios. O
sea, en el fondo, el profeta tuvo la valentía de decirle a Dios, de enfrentarlo a Dios, de enojarse con Dios. Eso es lo más sano de todo. Porque en el fondo le habla a Dios. Po. Y porque en el fondo le está diciendo, mira, eres Dios y tienes que actuar como Dios, ¿no? O sea, en el fondo al final es un acto de fe, ¿no? Yo me acuerdo que ese texto que está en Jeremías, no tengo la cita en el número exacto aquí, pero después se los puedo dar. Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, tenía en ese tiempo, no sé, 21 años. Entonces el profesor de profetas pescó el texto y lo leyó. Entonces dijo, este es un hombre de fe, esto es lo que le tiene que pasar, dudar en un cierto momento. Entonces yo, orgulloso seminarista de 21 años, yo decía para mí adentro, no, eso no tiene por qué, no hay por qué llegar a eso, no, uno tiene que mantener su fe, no tiene por qué llegar a ese extremo, no. Y este profesor, que es un gran sacerdote, decía, y si no hacen esto, no son verdaderos cristianos. Yo decía, no. Pero ahora que tengo mi edad, me encuentro toda la razón. Y tenía toda la razón él. Porque efectivamente llega un momento en que uno dice, ¿y por qué me tenía que pasar esto? ¿Y dónde está la explicación de esto? Y ahí uno dice, ahí entonces uno renueva la fe en la medida que lo puede, ¿no? Pero en el fondo es porque uno sigue interpelando a Dios, ¿no? Y está con Dios y habla. Entonces, bueno, para cerrar, no quiero entrar en un tema que puede ser bien complicado. Lo que quiero decir es que es parte de la vida cristiana también enojarse con Dios. Nunca tengan miedo de eso. Y es bueno. Hoy día un psicólogo le va a decir a usted, enojarse es sano, porque con eso uno demuestra que algo es malo, po. Si uno no se enoja con nada, quiere decir que no encuentra nada malo. O sea, enojarse también tiene su cosa de sano, ¿no? Es decir, esto me da rabia, obvio, me da rabia lo malo. Entonces, es sano que uno se enoje, pero se enoja con alguien que quiere y que le pide una explicación, ¿no? Y que por eso mismo, y finalmente, Dios lo deja a uno expresarse. Y quiere que uno se exprese, porque en el fondo lo que está diciendo, en ese enojo uno está diciendo, está haciendo un acto de fe profundo en que Dios es bueno y que ha creado un mundo bueno y que tiene sentido la vida. Eso es la queja de Jeremías, ¿no? Su queja y su enojo con Dios era en el fondo un acto de fe en Dios y un acto de fe en que Dios es bueno y un acto de fe en que ha creado un mundo con un sentido. ¿Perciben el punto, no? Entonces, es parte también de la expresión del ser humano. Por eso que hay momentos muy oscuros en la vida, pero que también ese enojo con Dios le refleja a uno su verdadero amor a Dios. Bueno, Job, para como redondear bíblicamente, Job, en el capítulo, ¿sabes que el libro de Job es un libro muy grande? Tiene como 30, 40 y tantos capítulos. Job es un libro que trata específicamente esto. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero se lo recomiendo ciertamente. El libro de Job se supone que es un hombre justo que sufre enormemente, o sufre al menos, como cualquier persona justa puede sufrir también. Bueno, entonces aquí la narración la lleva al máximo, se le mueren todos sus hijos, se enferman, le roban todo, o sea, está en el máximo sufrimiento, ¿no? Entonces, después de que le pasa todo eso, él se sienta en la calle y se cubre con una ceniza y se lamenta ante Dios. Entonces, la historia, esta es la preparación, ¿no? Y después pasan los 40 capítulos en un diálogo, porque llegan 3 amigos de Job, se sientan al lado de él, y entonces los 3 amigos le dicen a Job, estos son como los defensores de Dios, ¿no? Los 3 amigos le dicen, mira Job, tú estás sufriendo, bueno, también hay otra gente que sufre, tú estás sufriendo más. Lo que tienes que hacer es muy simple, pide perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados y Dios te va a ayudar. Tienes que arrepentirte y Dios te va a dar bendición. Así que conviértete, arrepiéntete. Y Job, ¿qué es lo que le dice? La respuesta de Job le dice, mira, no me voy a convertir. No porque no quiera convertirme, porque soy pecador. Sé que soy pecador y soy igual de pecador que todos ustedes. Pero a mí me pasan cosas que a ustedes no le pasan. Así que no es un problema de mis pecados. O sea, sé que me tengo que convertir y sé que soy malo y me voy a convertir, pero
Estoy sufriendo no por eso, porque ustedes son igual de pecadores y la otra gente igual de pecadores y somos todos pecadores. ¿Me captan? Entonces, y ahí están los 40 capítulos discutiendo sobre uno y otro. Entonces los tres amigos, después llega Job y se queja, y ahí donde Job hace toda la cosa. Entonces, entonces el capítulo 40 habla Dios. Llega Dios y le dice en los últimos capítulos empieza a hablar. Entonces Dios parte diciendo en el capítulo 31, a ver, el Señor le respondió a Job, ¿no? Desde la tempestad, como diciendo, desde el lugar de Dios, ¿no? Y le dice, ¿quién es este que oscurece mi designio con palabras desprovistas de sentido? Ajústate al cinturón como un guerrero. Yo te preguntaré y tú me instruirás. O sea, en el fondo dice, ya, bien, conversemos. Entonces después le dice un par de cosas, que yo, y luego le dice, ¿vas a ceder el que discute con el Todopoderoso? ¿Va a replicar el que repruebe a Dios? Porque Dios le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿Sabes cuántas estrellas hay? ¿Cuántos granos de arena hay? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y empieza a hacer muchas preguntas. Entonces, Job solamente responde, soy tan poca cosa. ¿Qué puedo responderte? Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez y no lo voy a repetir. Una segunda vez y ya no insistiré. O sea, en el fondo, y entonces, ahí siguen un poco el diálogo. O sea, en el fondo le dice, en realidad no estoy hablando cosas que no sé, le dice. Entonces, y termina con la última palabra. Entonces después Dios le vuelve a decir un par de cosas y termina Job diciendo lo siguiente, que es lo que me interesa. Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender, de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Escucha, déjame hablar. Yo te interrogaré y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Ya termina. Me captan el punto, ¿no? O sea, en el fondo diciendo, al final todo este diálogo me hizo conocerte mejor y yo me callo en este tema que me supera. Entonces, con esto yo no estoy resolviendo ningún problema, pero al menos le estoy diciendo que es parte de la vida humana también el enfrentarse con Dios y también el decir que aquí hay cosas que no me gustan, pero entonces uno se puede preguntar, ¿y qué podemos hacer nosotros frente a una situación así? Cuando nos encontramos con personas que tienen esos sufrimientos, muchas veces uno no puede hacer casi nada, pero hay una sola cosa que puede hacer uno, y es que ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es la angustia o cuál es el grito de esa persona que está como Job alegando? ¿Cuál es su punto? En el fondo la pregunta es, ¿dónde está el amor de Dios? Esa es su única pregunta en el fondo. Ese es el problema. ¿Dónde está ese amor de Dios bueno? Entonces, ¿cuál es la única respuesta que se le puede dar? Es amar a esa persona para que sienta algo del amor de Dios a través de uno. No hay otra alternativa. O sea, esa persona necesita saber del amor. El samaritano que estaba tirado en la calle se ha preguntado, ¿y dónde está Dios que no me cuidó? Pero llegó, o sea, el que estaba botado, y el samaritano le dio de ayuda, no le reemplazó el asalto ni la herida, pero sintió un amor que no había sentido. Y ahí vio a Dios. Esto es lo mismo que pasaba con la Madre Teresa de Calcuta, a la cual conocí yo también y trabajé con las hermanas mucho tiempo. En el fondo, todo el tema de la Madre Teresa y su congregación, de muchas cosas, pero todo el tema era que ella trabajaba con los más pobres entre los pobres, o sea, la gente marginada. ¿Y cuál era el problema fundamental de esa persona? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué conmigo Dios no se preocupó? Entonces digo, aquí la única alternativa es ni una palabra, solamente amar, acoger, para que esa persona sienta que Dios sí se preocupó, al menos al final de la vida, con ellos. Entonces esto es bien notable porque ellas las cambian de países muchas veces y nunca aprenden, a veces, cuando quedan muchos años ya aprenden el idioma del lugar, pero van al otro país sin saber una palabra,
Y la madre siempre le decía, mira, aquí hay un único lenguaje que ustedes tienen que aprender, el idioma del amor, el único lenguaje que vale, todo lo demás no sirve. En este caso. Entonces, el tema aquí está dado por eso, ¿no? De que entonces intentar justificar a Dios es justamente lo que no hay que hacer, sino que hay que amar. Y decir, yo no entiendo, pero yo estoy contigo. Y la persona, entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, Dios habla de esa manera, también en ese sentido uno puede decir, a través del sufrimiento, dolor y problemas, también a veces Dios habla. Pero habla a través de justamente de este diálogo y este enojo y esta... Es como el niño, cuando al niño le hace una pataleta a la mamá y al papá, pues no se la hace al vecino del frente, pues no lo conoce, y no le hace ni una pataleta ni una bola, pues le hace solo a la mamá, porque sabe que lo quiere. Entonces uno le hace una pataleta a Dios porque lo quiere. Bien. Y hay otro modo que Dios habla, que es la providencia divina que lo lleva a uno. Que es el único punto que quiero mencionar, ¿no? Porque ustedes creen en la providencia divina, ¿no es cierto? Yo también. O sea, la providencia divina dice que Dios a uno lo lleva. Tiene un plan para uno, ¿no es cierto? Lo lleva. La vocación y la vida. El problema ocurre cuando uno dice, aquí tengo un plan, y de repente como que en un cierto momento de la vida se le destruye el plan que llevaba. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con Dios? Ahora ya no sigo en el plan de Dios. ¿Me captan el punto, no? Se me acabó el plan de Dios, ahora voy a estar de aquí en adelante, voy a vivir al margen del plan de Dios, porque Dios tenía un plan y yo ahora tengo otro. Hice otro plan. Entonces es una mala comprensión del plan de Dios, porque Dios lleva una providencia, pero no es una providencia estática. O sea, no es que cuando uno nace, Dios le dice ya, tú, por ejemplo a mí, no voy a pensar en nadie, voy a pensar en mí. Dios dice, mira, tú vas a tener esta familia y vas a llegar en este colegio y además vas a tener esta carrera y después vas a entrar al seminario, o sea, sacerdote, y vas a trabajar en nuestra parroquia. Y ya. ¿Y qué pasa si en la mitad me cambian de colegio, mi papá pierde el trabajo y me cambian de casa y ya no voy a la... ¿Me entiende usted? La providencia divina no es estática, la providencia divina se va haciendo. Dios tiene un plan con uno, pero la va haciendo a partir de nuestras respuestas. Porque uno lo puede decir, por ejemplo, a ver, Dios quería que tú te casaras con tal persona. Y entonces te ponen en una fiesta no sé dónde para que conozca a esa persona. Es la providencia. Después uno lo mira para atrás y dice, claro, justo, fue providencial el encuentro. Pero entonces uno puede decir al revés, entonces, pero justo ese día me enfermé y no sé qué cosa y no pude ir a la fiesta, perdí el plan. No. No, lo que pasa es que mirado para atrás uno comprende, pero en el fondo Dios te propone y tú respondes, y según respondas reconfigura. O sea, nunca uno está. Y si uno, porque el problema es que en la providencia uno va interactuando, uno con Dios, pero interactúa con otras personas y interactúa con el pecado ajeno. Y entonces ese pecado ajeno puede destruir un plan. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Es que Dios te va reconfigurando. Por eso la vida es siempre una reconfiguración de todos los días. Es como cuando en el GPS uno se pierde el camino, el GPS, no sé, el Waze nuevamente cambia el camino, ¿no? Y después hay taco y te lo va a poner por otro lado. ¿Te has fijado? Está reconfigurando siempre el camino. La providencia es un poco eso. Dios actúa contigo, pero también con el resto, incluso con sus pecados. Y no es que quiera los pecados, pero si ocurren, Dios tiene un plan nuevo, no se deja vencer. Entonces, el tema para la escucha de la palabra, esto implica que uno todo el tiempo tiene que ir como, nunca dice ya, tengo mi vocación. No, la tiene, por supuesto, pero tiene que rehacerla cada día reconfirmarla, cada día profundizar, cada día volver más profundamente a eso. Y si por ahí uno comete errores o otro comete errores y hay un cambio sustancial en la vida, no se acabó la vida. Ahí Dios nuevamente tiene un plan, no abandona a nadie. Entonces, es verdad que esto entra en algunos conflictos con diríamos, proyectos de vida que son a veces menos buenos y cada cual puede saber qué es mejor para uno, qué es peor, pero
pero más allá de como sea lo que uno quiera vivir, más allá de lo que sea, Dios a nadie abandona y Dios con todos sigue construyendo una vida hasta el último día, en cualquier estado y en cualquier situación. Porque Dios no es que sí y que no, no es que esté o no esté, sino que está siempre conmigo y yo voy respondiendo más o menos, pero en donde yo esté, ahí está Dios llevándome, conduciendo. Y si yo me alejo y me pongo para gana, ahí llega Dios, ahí está Dios también y ahí me sigue moviendo para que yo siga avanzando. Entonces, al fin y al cabo, todo, y esto es una frase importante, que tenganlo muy presente, aunque parece dura, todo, al final, todo es contingente, pasajero, y lo único absoluto es mi configuración con Cristo en la eternidad. Todo en esta vida puede todavía mejorar, profundizar, porque lo único importante y finalmente el único objetivo de la providencia es que yo me haga uno en Cristo y sea en Cristo un hijo perfecto de Dios en el cielo y en la tierra. Todo lo que me ayuda a reconfigurarme con Jesús, a estar con Él, a ser uno con Él, a identificarme con Él es lo que me va llevando, es la providencia, que es el único fin al final de la vida. El único fin de la vida es desarrollarse en esta vida, crecer, configurarse con Jesús para ser hijo, vivir de esa manera ayudando a los demás y eternamente gozar de la filiación en la eternidad, que es nuestra gran meta, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda vocación, toda vida humana está siempre en manos de Dios y Dios ahí está configurándolo con Cristo, ¿no? Esto para que uno nunca sienta que nunca uno llegó a esta persona, no hay caso. No, sí siempre hay caso. Nunca se puede decir, no, con este no hay caso. No, sí hay caso. Para usted no hay caso, pero para Dios sí hay caso. Y siempre hay una esperanza, y siempre hay una palabra, y siempre hay un camino. No hay nadie, sería una falta de fe en Dios Todopoderoso pensar que en una cierta situación, una cierta persona ha llegado a un camino donde Dios no tenga algo para él o para ella. Eso es imposible. Siempre Dios tiene un camino para cada persona, donde esté. Entonces, para redondear todo lo que he dicho, la última pregunta que me pueden hacer, bueno, ¿y qué papel juega la oración en todo esto? ¿Para qué rezamos? Bueno, se puede rezar para muchas cosas, pero hay un punto en el cual me hizo bien leer a un autor, que es Baltasar, que lo lee de una mística, donde dice tal vez pocas veces he comprendido tan profundamente lo que es la oración. Dice que en el cielo, ¿no es cierto?, el Padre con el Hijo se quieren tanto que tienen una voluntad única, ¿no es verdad? Y quieren siempre lo mismo y tienen como están tan unidos que tienen una voluntad única. Y la oración dice es eso, que yo entre en Dios para identificarme con la voluntad de Dios. O sea, la escucha. Toda oración es eso. Si ustedes miran la oración, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es lo que sería la oración? La oración es que yo abra mi corazón al Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo llegue a mí, me transforme y me identifique con Jesús para que yo le pueda decir a Dios, Padre. Esa palabra Padre que está en la Biblia es la palabra que le dice Jesús a su Padre, el Hijo al Padre, y es la que nosotros vamos a decir eternamente, que significa en el fondo identificarme y vivir como hijo. Y toda la oración es identificarse con la voluntad de Dios. Además, yo puedo pedir por otras personas, yo puedo pedir por situaciones, yo puedo agradecer muchas cosas. Todas esas cosas en el fondo son caminos para identificarme con la voluntad de Dios. O sea, la oración es la escucha perfecta. Aún en medio de estos dramas que a veces pueden dar, estos sinsabores que puede tener la vida, o estos absurdos que a veces estamos metidos, ¿no? Pero ahí es donde uno le dice a Dios, Padre, y confía en que finalmente, al último día, se nos abrirá el cielo, se nos aclarará todo, pero porque en esta vida, lo que hemos dicho, finalmente, si Dios es amor, mi único camino es amar, y amar a los demás, y haré presente a Dios a los demás, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, escuchar a Dios es una tarea de la vida, y a Dios se le escucha más veces de lo que uno cree, pero tiene que ser dejándose impactar por Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos
que de alguna manera nos ayude, y yo ahora haré silencio. Y Dios le hablará más directamente en lo que va el resto del día. Vamos a hacer una oración y le voy a dar mi bendición final. Vamos a pedirle a la Virgen que ponderaba estas cosas en su corazón y le dijo sí al Señor, y siempre respondió adecuadamente, que nosotros como ella podamos responder así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y a todos los aquí presentes y también a todos los que están online en su hogar y a todas sus familias, Dios Todopoderoso los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por esta participación y espero que Dios los acompañe. Muchas gracias.